En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a compartir las lecturas de hoy, viernes 23 de agosto. La primera lectura del libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, y del 3 al 8, y del 14 al 16, y el verso 22. En el tiempo de los jueces, que fueron el tiempo antes de los reyes, antes que existieran reyes, ya existían los jueces, que eran personas de paz, personas de Dios, a las que se le consultaba sobre la vida, sobre los destinos incluso de la nación, personas sabias. Pues en el tiempo de los jueces hubo un hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelech se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Algo que sucede no con frecuencia, pero ha sucedido con muchas personas. Quizás tú eres uno de ellos, ¿no? Que has tenido tus hijos, ha muerto tu esposo, te has quedado sola. ¿Y dónde vas a ir? Pues la palabra de Dios nos va a ir indicando. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. ¿Recuerden Ruth? Que era la abuela del rey David. Mire cómo va la historia. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Y quizás también te haya pasado a ti. ¿Quién sabe? O tú conoces a alguien que le haya pasado. Y entonces tienes todo, tienes esposo, tienes hijos, estás feliz, contenta. También puede pasar en el hombre, contento, y de pronto murió tu esposa o tu esposo. Te quedas con tus hijos. Murieron tus hijos también. Y entonces te quedas muy triste. Porque es que la alegría la teníamos puesta en nuestros hijos, que eran la luz de nuestros ojos, o en tu esposo o en tu esposa. Y quizás estás viviendo eso hoy y todavía los extrañas, todavía lloras, todavía sientes la nostalgia, pero la lectura sigue y es una buena noticia para ti. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Judá es la figura de la iglesia. Judá es el reino del sur, donde estará el templo, donde estará el templo. En este momento no había templo todavía, hasta Salomón, pero era el lugar del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella, sin hijos y sin marido, solo con sus nueras, pues se dirige a Dios. Busca a Dios, busca el consuelo de Dios, que es lo que deberíamos hacer todos. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvase cada una a su casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Entonces Noemí, tan bella, le da la bendición para que ya regresen a la casa, y si quieren casarse de nuevo, quién sabe lo que vayan a hacer con su vida, y le da la bendición y las deja en libertad. Así como hace Dios con nosotros, nos deja en libertad de irnos o quedarnos. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar, y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Bueno, bien hace. Pero Ruth se quedó con su suegra. He aquí la diferencia. No es que la otra sea mala, cada uno es libre de elegir. Dios ama a todos. Pero Ruth quiso quedarse.
Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella, a tu pueblo y a tus dioses, que son los moabitas. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque donde tú vayas iré, donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estos versos son de una belleza tan grande, pero tan grande, que llena de luz toda nuestra vida. Y nos podemos ver reflejados aquí. Dios en su eterno amor y misericordia nos dice: si quieres puedes regresar a tus ídolos. No estás obligado a quedarte conmigo, dice el Señor. Yo te voy a seguir amando. Claro, te vas a alejar de mí, pero yo te voy a seguir amando. Yo no voy a quitar mi amor de ti. En cambio, hay otras personas, hay unos que se van, pero hay otros que dicen: no, yo me quedo. Y siendo Ruth una moabita, una pagana, por decir de alguna manera, dice: no insistas que te abandone y que me vaya, porque donde tú vayas iré, donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces Ruth se queda allí con Noemí, sirviéndole. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Este texto es bellísimo, bellísimo. Y a mí me viene a la mente a la Virgen María cuando perdió a su hijo. No te dejaré sola, dijo Juan. No te dejaré sola, me quedaré contigo. Me quedaré contigo. Esto es una maravilla, ese paralelo es hermoso. El Salmo 145, dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Es el Señor, el Creador. Dichoso aquel que es auxiliado por el Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Es el Señor quien lo hace. El Señor es fiel siempre que dice una palabra y hace justicia a la persona que está oprimida, le hace justicia. Y proporciona pan al hambriento y libera al cautivo. También el Señor necesita cooperación para esto. El Señor lo hace, ciertamente, pero necesita también cooperadores. Abre el Señor los ojos de los cielos, de los ciegos, y alivia al agobiado. Lo alivia al agobiado. No le quita la carga, lo alivia. Y abre los ojos de los ciegos, porque ciegos somos, porque no vemos, vemos nuestra vida y decimos: pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? No entendemos, estamos ciegos. Tiene que venir un sacerdote, tiene que venir un hermano de la comunidad, tiene que venir Dios a través de la palabra y mostrarnos. Entonces se nos caen las escamas de los ojos, como a Pablo, y podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Continúa el Salmo: ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta, trastorna los planes del inicuo. No, los planes del inicuo se trastornan solo. Reina el Señor eternamente, reina Dios, oh Sión, reina por los siglos. Fíjense que el Señor es compasivo, es misericordioso. Habla de los ciegos, habla del forastero, habla de atención a la viuda y al huérfano. Es todo un plan pastoral. Es todo un plan de una parroquia, de ocuparnos de los más débiles, de los más pobres. Y anunciarle la salvación, porque no solo es
darle comida al hambriento, sino hablarle de Dios, para que se llene no solo del pan, sino del pan de la palabra también, y que tenga vida eterna. Mateo 22, 34 al 40, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Los saduceos eran los que estaban en el templo, aquellos sacerdotes, aquellas personas que estaban en el templo, que procuraban las cosas del templo, que todo estuviera correcto, los sacrificios, todo. Y los fariseos eran los laicos, aquellos líderes que se encargaban de hacer cumplir la ley, la alianza, hacerla cumplir. Sus maneras no eran buenas, era la ley por la ley, sin misericordia. Pues después que Jesús dejó callados a los saduceos, se acercan los fariseos, y uno de ellos, que era doctor de la ley, no solo fariseo, sino doctor de la ley, un experto, le preguntó para ponerlo a prueba. Ni siquiera le preguntó por una pregunta sencilla, era para ponerlo a prueba. Maestro, y le llama rabí, un rabino, un rabí, un maestro. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El más grande. Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en lo que el otro iba a hablar, el Señor siguió hacia el Levítico. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo, y salta para el Levítico. Sale de Deuteronomio al Levítico y le dice, y el segundo es semejante a este. Y el otro se queda como que esperando, porque ya respondió, pero falta algo más. El segundo es semejante a este, o sea que están en la misma línea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Fíjense que Jesucristo le pone el mandamiento más importante, el más grande de la ley, le responde y dice, pero igual que este, o sea, en la misma línea, está el segundo que lo pone Jesús, porque el segundo mandamiento no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Según la ley, el primer mandamiento, los 10 mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Después, no nombrar su santo nombre en vano. Después, santificar las fiestas. Después, honrar padre y madre, etc. Pero Jesús está hablando del primer mandamiento, del más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y va al Levítico y coge un texto del Levítico y lo sube al nivel del primer mandamiento. Pero le dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, si una persona no se ama a sí misma, ¿qué vamos a esperar? Pero lo normal es que una persona se ame a sí mismo y se cuide. De la misma manera, hazlo tú con el hermano. Porque sirviendo al hermano, damos culto a Dios. Porque el otro es Cristo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el día de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.